tardes, mi nombre es Kerle Pérez, de la sección Saya B de la materia Romano 2, con la profesora Livia Hernández. Esta es mi exposición sobre los derechos de la defensa de los derechos en Roma. En la época primitiva, las personas tenían que hacerse justicia por sí mismas, ya sea mediante la fuerza o mediante la autodefensa, ya que no existía una autoridad judicial que interviniera. Sin embargo, a medida que las organizaciones políticas y sociales avanzan y se desarrollan, se asume la defensa de los derechos de las personas por el poder público. Este poder público crea una organización judicial que está dividida en dos fases y tiene dos representantes diferentes. La primera es el jus, que está representado por un magistrado. Este es el que se encarga de regular y el objeto del proceso durante un juicio. Pero él no estaba encargado de sentenciar, solamente puede sentenciar en casos especiales. Y el judicio, que era el que se hacía normalmente ante un juez. En Roma existieron dos tipos de jueces. Los primeros, que eran los permanentes, que estaban en tribunales, y los segundos, que eran los asignados solamente para casos especiales y cuya función terminaba una vez que les dictaran sentencia. En Roma existieron 5 tipos de acciones legales. La primera, que era la legis actio per sacramento, o acción sacramental, que era la que se aplicaba para derechos reales o de crédito. La segunda, la legis actio per judicis arbitre postulatione, o acción de postulación de un árbitro, donde se postulaba o se asignaba un árbitro en el caso de que el demandado no le quisiera cumplir con el pago, con la promesa de un pago. El demandante podía hacer que le asignaran un juez o un árbitro para este caso. La legis actio per condiciones o acciones condicionadas era la que se aplicaba para el pago de ciertas cantidades de dinero o cosas ciertas. En este caso, el demandante no expresaba cuál era su reclamación, sino que solamente le daba la citación al demandado y en 30 días tendría que comparecer ante un magistrado. La legis actio per manu ingestione, o acción del apoderamiento personal. Esto era cuando el acreedor, en caso de que el deudor no le pagara, podía apoderarse corporalmente de él, físicamente. Esta acción la podía hacer el acreedor, tenía una duración de 60 días, donde él ponía durante 3 veces consecutivas al deudor en los mercados para ver si alguien pagaba su deuda. En el caso de que nadie pagara su deuda, podía venderlo como esclavo o podía matarlo. Y la legis actio per pignoris campiones, o acción de garantía, que era cuando el acreedor se quedaba con los bienes del deudor con el fin de que una garantía para pagar su crédito. El procedimiento formulario ordinario. Esto también cuenta con dos fases. La fe in iuris, que empieza con una citación, que es la citación ius vocati, donde el demandante le anuncia al demandado que va a hacer una acción en contra de él y debe enseñarle los documentos y las pruebas necesarias que tiene en su contra. Igualmente, el demandado tendrá la obligación de comparecer ante el magistrado. La segunda son los representantes. En este tipo de procedimientos se aceptaron dos tipos de representantes. El primero es el cognitor, que era aquel que se utilizaba para que interviniera a favor de alguna de las partes. Y el segundo era el procurador. Este se utilizaba solamente cuando el pater familia estaba imposibilitado para participar en el juicio. Las partes accesorias de este procedimiento, las partes principales de este procedimiento formulario, la primera es el nombramiento de un juez. En la Roma clásica, los jueces no eran ni magistrados ni funcionarios públicos, sino que eran personas particulares que eran elegidas por las partes. La segunda era el demonstratio, que era la demostración de los hechos y en qué se basa el derecho que se alega. La tercera, el indicatio, que era que pretendía el actor demostrarle al juez. La cuarta, la adjudicatio, que era cuando el magistrado autorizaba al juez para que adjudicara alguna de las partes. Y la última era la condenatio, donde el magistrado utilizaba al juez tanto como para que condenara o para que absolviera. En cuanto a las partes accesorias de este procedimiento, les voy a mencionar dos. La primera, que es el exectio, que es cuando el juez no puede condenar debido a que el demandado hace una alegación donde paraliza la eficacia del juicio. Y la segunda es cuando no se da la fórmula. La fórmula no se da cuando no está conforme al derecho civil o pretoriano. Cuando el demandado ya exige
ya cumple con lo exigido en la demanda, o cuando el demandado no quiere hacer juramento, o cuando el demandado acepta voluntariamente el derecho que le pide el demandante. En cuanto a las clases de juicio, tenemos el juicio legítimo. Este juicio se daba en 3 condiciones. La primera era que fuera en Roma, y que no podía, si no era en Roma, no podía exceder de 1 milla más allá de Roma. La segunda era que fuera entre ciudadanos romanos, y la tercera era que fuera ante un juez único. En este tipo de juicio, en el juicio legítimo, participaba un magistrado superior. También tenemos lo que es la revocatio indubio, que era cuando el demandado se podía ir en contra de la sentencia con el fin de anularla, pero si fracasaba en este intento se le condenaba con el doble. También tenemos el cognitio extraordinaria. Esta se aplicó en el siglo I después de Cristo para supuestos particulares. Un ejemplo de esto podemos tener los fideicomisos, que eran disposiciones testamentarias en donde el testador le dejaba a cargo al heredero para que hiciera una acción a favor de un tercero. Este tipo de juicio o procedimiento era mediante un juez que designaba al emperador, ya que no podía hacer a través de un juez privado. La citación la tenía que hacer el juez y no las partes. El proceso se dejaba un día para que las partes comparecieran y para que en ese tenía que ser un procedimiento oral y en ese momento se levantaba un acta. La sentencia que la dictaba el juez cuando fuera terminado el litigio la decía delante de las partes, y la apelación que se hacía o a un juez o a un magistrado superior. Y otra de las defensas de los derechos en Roma era la acción, que fue un medio procesal que fue dado por el pretor con el fin de que los ciudadanos romanos pudieran defender sus derechos y sus intereses legítimos. Y esta acción solamente perecía o se extinguía con la muerte, la transacción, la sentencia o la prescripción. Muchas gracias.